Dolores vivía en un pequeño y tranquilo pueblo, alejado del bullicio de la ciudad. Su casa de adobe, humilde pero acogedora, estaba rodeada de árboles frutales que florecían con colores vibrantes en primavera y desprendían dulces aromas en verano. En el patio trasero, una pequeña huerta crecía con el esmero que solo las manos cuidadosas de Dolores podían ofrecer. Entre zanahorias, lechugas y hierbas aromáticas, ella encontraba paz y propósito. Sus días transcurrían en armonía con la naturaleza, escuchando el canto de los pájaros al amanecer y el susurro del viento al atardecer. Dolores siempre había apreciado la simplicidad de su vida, sin lujos ni excesos, pero llena de significado. Su fiel gata Mimi la acompañaba en cada paso, siguiéndola con elegancia mientras ella regaba las plantas o recogía los huevos frescos de las gallinas. Para Dolores, esos momentos eran tesoros, pequeñas alegrías que daban sentido a su existencia. La costura era su mayor pasión, un arte que había aprendido de su madre cuando era apenas una niña. Recordaba con nostalgia aquellas tardes junto al fuego, viendo cómo su madre hilaba con paciencia y maestría. Cada puntada llevaba consigo una lección, no solo sobre costura, sino sobre la vida misma. Dolores creció comprendiendo que coser no era solo unir telas, sino tejer historias, sueños y esperanzas. Con el tiempo, su talento floreció, convirtiéndola en la costurera más querida del pueblo. Remendaba ropa con tal precisión que parecía nueva, confeccionaba vestidos que realzaban la belleza de quien los usaba y ajustaba trajes con elegancia. Su máquina de coser, antigua y robusta, resonaba en la casa como una melodía constante, un eco del amor que sentía por su oficio. Para Dolores, cada hilo era un vínculo con su madre, cada puntada un recuerdo y cada prenda terminada una muestra de cariño hacia quienes confiaban en su habilidad. La vida de Dolores era sencilla, pero llena de propósito. Se despertaba temprano, cuando el sol apenas acariciaba el horizonte, y comenzaba su rutina con energía y gratitud. Primero alimentaba a las gallinas, hablándoles con ternura mientras esparcía el maíz por el suelo polvoriento. Luego, recogía los huevos aún tibios y sonreía al sentir su suavidad en las manos. Después, Mimi se enroscaba entre sus piernas, maullando suavemente en busca de su desayuno. Dolores la acariciaba con amor antes de servirle leche fresca en un platito de cerámica desgastado por el tiempo. Con su fiel compañera satisfecha, Dolores se dirigía a su huerta, inspeccionando cada planta con ojos atentos. Regaba con cuidado, arrancaba las malas hierbas y susurraba palabras de aliento a sus tomates y lechugas, convencida de que el amor ayudaba a crecer a todo ser vivo. Ese contacto diario con la tierra le recordaba su conexión con el mundo, dándole paz y fuerza para enfrentar cada día. A pesar de la serenidad que la rodeaba, Dolores a veces sentía el peso de la soledad. Viuda desde hacía más de una década, sus días carecían de la risa y compañía que alguna vez compartió con su esposo, un hombre amable que la amó profundamente. Recordaba sus charlas al atardecer, cuando se sentaban en el viejo porche de madera a contemplar el cielo cambiante. Juntos soñaron con un futuro lleno de hijos y nietos que nunca llegaron. La ausencia de una familia propia dejó un vacío en su corazón que, aunque aprendió a aceptar, jamás logró llenar por completo. Sin embargo, Dolores encontró consuelo en su trabajo. La costura la mantenía ocupada, dándole una razón para levantarse cada mañana y un propósito para sus manos inquietas. Cuando se sentaba frente a su máquina de coser, sentía que su madre y su esposo la acompañaban en espíritu, guiando sus manos y sus pensamientos. En el pueblo, Dolores era conocida no solo por su habilidad como costurera, sino por su generosidad y amabilidad. Ayudaba a quien lo necesitara, remendando sin cobrar a aquellos que no podían pagar, compartiendo los frutos de su huerta con sus vecinos más pobres y ofreciendo palabras de consuelo a quienes enfrentaban dificultades. Era una mujer sabia, de mirada dulce y voz suave, cuyo carácter reflejaba una fortaleza forjada a través de los años. Las personas acudían a ella no solo en busca de arreglos de ropa, sino también en busca de consejos y compañía. Dolores escuchaba pacientemente, compartiendo sus experiencias y enseñanzas sin juzgar ni imponer. A cambio, recibía sonrisas sinceras y la gratitud de quienes valoraban su presencia en sus vidas. Aunque a veces extrañaba a su esposo y la familia que nunca tuvo, se sentía bendecida por el cariño y el respeto de su comunidad.
Sin saberlo, Dolores había tejido un lazo con cada persona que tocó su vida, un hilo invisible de amor y esperanza que la mantenía conectada con el mundo que tanto apreciaba. Todo cambió el día en que Dolores comenzó a notar que su visión se nublaba. Al principio pensó que era solo el cansancio acumulado de tantas horas frente a la máquina de coser. Se frotó los ojos, parpadeó varias veces y continuó cosiendo, convencida de que era solo una molestia pasajera. Pero las sombras persistieron, difuminando los contornos de las telas y convirtiendo los hilos en líneas borrosas e indistinguibles. Cada puntada se volvía un desafío, y la precisión que tanto la había caracterizado empezó a fallarle. Dolores sintió un nudo en el estómago cuando notó que las costuras no seguían las líneas que marcaba, que los botones no quedaban perfectamente alineados como solía hacerlo sin esfuerzo. Se negaba a aceptar que algo pudiera estar mal. Para ella, ver con claridad era tan natural como respirar. Sin embargo, día tras día, la niebla en sus ojos se volvía más espesa, opacando no solo su vista, sino también su espíritu. Una tarde, mientras intentaba terminar un vestido para la boda de la hija de su vecina, la tela se le escapó de las manos. El hilo se enredó torpemente, y la aguja rompió la costura dejando un agujero irreparable. Dolores se quedó inmóvil, mirando la máquina de coser como si se hubiera convertido en un enemigo. La frustración y el miedo se mezclaron en su pecho. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta de que su visión no solo estaba borrosa, sino que también las sombras habían comenzado a bailar frente a ella, oscilando de un lado a otro como si quisieran burlarse de su impotencia. Con lágrimas en los ojos, tocó el vestido con manos temblorosas, sintiendo el tejido suave bajo sus dedos, pero incapaz de ver sus colores vibrantes o los delicados detalles que había diseñado con tanto amor. Se sintió vulnerable, como si el mundo se estuviera desvaneciendo lentamente a su alrededor. Después de varios días de lucha interna, Dolores reunió el valor para visitar al médico del pueblo. Caminó hasta la pequeña clínica apoyándose en su bastón, sus pasos eran lentos, arrastrando los pies por el camino de tierra. La espera en la sala fue interminable, rodeada de paredes blancas que apenas distinguía y del murmullo de otros pacientes que apenas podía ver. Cuando finalmente fue llamada, el médico, un hombre de rostro serio y voz suave, le hizo varias pruebas. Le pidió que leyera letras en un cartel que para ella eran solo manchas grises y borrosas. Le iluminó los ojos con una luz que le resultó cegadora y dolorosa. Dolores sintió como su corazón latía con fuerza, un presentimiento oscuro se instaló en su pecho. El silencio del médico mientras tomaba notas la inquietó aún más. Finalmente, él se sentó frente a ella y con voz pausada le explicó que tenía cataratas avanzadas en ambos ojos. Dolores sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El médico continuó, explicando que las cataratas eran comunes en su edad y que, aunque había tratamiento, requería una cirugía que no podía realizarse en el pueblo. Dolores escuchó en silencio, sus manos apretadas sobre su regazo. Cuando él mencionó el costo de la operación, una cifra que para ella era impensable, sintió que su esperanza se desmoronaba. Dolores sabía que su modesto ingreso como costurera no sería suficiente para pagar un tratamiento tan caro, y no quería convertirse en una carga para nadie. Agradeció al médico con una voz apenas audible y salió de la clínica sintiendo que el mundo era aún más oscuro de lo que había entrado. El sol le pareció deslumbrante, intensificando las sombras que nublaban su vista. Caminó de regreso a casa en silencio, con el alma encogida y el corazón roto. Esa noche, Dolores se sentó frente a su máquina de coser, la tocó suavemente, recorriendo sus bordes fríos y metálicos con los dedos. Recordó los días en que podía ver cada detalle, cada botón, cada hilo de colores vibrantes. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran silenciosamente por sus mejillas. Acarició la tela que había dejado a medio coser, sintiendo su suavidad, sus pliegues delicados. Sabía que nunca más podría coser como antes, que la claridad que daba vida a sus creaciones se había ido. Con un suspiro doloroso, guardó la máquina en un rincón de la habitación, cubriéndola con una tela vieja, como si la estuviera despidiendo para siempre. Sentía que una parte de ella moría en ese instante, que su identidad como costurera se desvanecía junto con su visión.
Se quedó allí, en silencio, abrazando a Mimi, su fiel gata, quien ronroneaba suavemente en su regazo, sin saber que su dueña estaba perdiendo mucho más que la vista, estaba perdiendo su propósito y su razón de ser. Los días se volvieron interminables para Dolores después de guardar su máquina de coser. La casa, antes llena de sonidos familiares como el suave zumbido de la aguja y el ritmo constante del pedal, ahora estaba envuelta en un silencio opresivo. Cada rincón parecía más frío, más distante, como si el hogar que había construido con tanto amor se hubiera convertido en una sombra de lo que fue. Sin su oficio, los días se fusionaban en una monotonía insoportable. Dolores se levantaba temprano, como siempre, por costumbre más que por deseo, pero ya no tenía motivo para apresurarse. Caminaba lentamente por la casa, tanteando las paredes para no tropezar, sintiéndose prisionera de una oscuridad que no solo cubría sus ojos, sino también su alma. Las tareas cotidianas, antes simples y automáticas, se convirtieron en desafíos humillantes. Al intentar cocinar, derramaba agua al no ver el borde del vaso, al regar su huerta, pisaba sus propias plantas sin darse cuenta. Cada tropiezo era un recordatorio cruel de su pérdida, y cada día sentía que se alejaba más de la vida que conocía. Con el tiempo, Dolores empezó a aislarse del mundo exterior. Las visitas de sus vecinos se hicieron menos frecuentes al verla tan decaída, y ella tampoco hacía esfuerzos por salir de casa. La vergüenza y el orgullo la consumían. No soportaba la idea de que la vieran débil, necesitada de ayuda, dependiente de otros incluso para las tareas más simples. Recordaba con dolor las veces en que había caminado con paso firme por el pueblo, saludando a todos con una sonrisa segura. Ahora apenas podía distinguir las sombras de los árboles en el camino y tropezaba con piedras que antes evitaba sin esfuerzo. Un día, mientras intentaba llegar al mercado apoyada en su bastón, escuchó murmullos a sus espaldas. Sonaban como susurros lejanos, pero cada palabra la hería profundamente. «Pobrecita», dijeron algunos, ¿has visto cómo se ha vuelto tan frágil? Otros murmuraban que ya no era la misma, que se había convertido en una carga. Dolores sintió que el corazón se le encogía y sus ojos, nublados por la catarata y las lágrimas, no pudieron ver el camino de regreso a casa. Dolores dejó de salir. Pasaba las horas sentada junto a la ventana, escuchando los sonidos del pueblo que ahora solo podía imaginar. Oía las risas de los niños corriendo por las calles, los pregones del vendedor de frutas, el trote de los caballos que jalaban carretas. Cerraba los ojos y se esforzaba por recordar los colores que alguna vez llenaron su mundo, el azul brillante del cielo, el verde de los árboles, el rojo de las flores en su jardín. Pero cada vez se le hacía más difícil. La oscuridad se volvía más densa, más pesada, robándole no solo la vista, sino también los recuerdos. Mimi, su gata, se acurrucaba en su regazo, ronroneando suavemente, tratando de consolarla. Dolores acariciaba su pelaje suave, sintiendo su calor, pero sin poder ver sus ojos verdes y luminosos. Se dio cuenta de que su mundo se reducía al tacto, al sonido, a las sombras difusas que apenas distinguía. Se sintió atrapada en una prisión invisible, condenada a vivir en una penumbra eterna. El dolor de la pérdida de su visión se convirtió en desesperanza. Dolores dejó de cuidar su huerta y las plantas se marchitaron sin su toque cariñoso. La tierra que antes cultivaba con tanto esmero ahora estaba seca y abandonada. Las gallinas, confundidas por la ausencia de su cuidadora, comenzaron a deambular sin rumbo. Incluso Mimi parecía inquieta, paseando por la casa en silencio, como si sintiera la tristeza de su dueña. Dolores dejó de comer con regularidad, perdiendo peso y fuerzas. No encontraba sentido en levantarse de la cama, en continuar con una vida que sentía vacía. Se preguntaba por qué el destino había sido tan cruel con ella, por qué le había quitado su mayor tesoro, su capacidad de ver el mundo, de crear belleza con sus manos. Se sentía inútil, un peso para sí misma y para los demás. Cada noche se acostaba esperando no despertar al día siguiente, deseando escapar de esa oscuridad que la ahogaba lentamente. Una tarde, mientras permanecía sentada en su vieja mecedora, escuchó una voz dulce que la llamó desde el patio. Dolores parpadeó, intentando distinguir quién era, pero solo vio una sombra borrosa acercándose. La voz alegre y juvenil le resultó familiar. «Maribel»,
La niña que solía traerle ropa para arreglar, estaba allí, de pie en su puerta, saludándola con entusiasmo. Dolores sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza. No quería que Maribel la viera así, tan desmejorada y derrotada. Intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Maribel, sin embargo, no mostró lástima ni incomodidad. Se acercó corriendo y se sentó a su lado, hablando con la misma naturalidad de siempre. Le contó sobre su escuela, sobre las aventuras con sus amigos, llenando la casa de risas y alegría. Dolores sintió una chispa de calidez en su corazón, una luz diminuta que atravesó la oscuridad en la que vivía. Sin saberlo, Maribel había traído un rayo de esperanza a su vida, un recordatorio de que aún había algo por lo que luchar, alguien que todavía la valoraba. Las visitas de Maribel se volvieron una constante en la vida de Dolores, llenando su hogar de risas y conversación. Cada tarde, la niña llegaba corriendo con una energía contagiosa, agitando el polvo del camino mientras su voz cantarina anunciaba su llegada. Dolores comenzó a esperarla con ansias, sentada junto a la ventana, contando los minutos hasta escuchar aquellos pasos ligeros acercándose a su puerta. Maribel entraba como un torbellino de vida, llenando el aire de historias sobre la escuela, sus amigos y las pequeñas aventuras de su juventud. Dolores escuchaba cada palabra con atención, sonriendo ante las travesuras que la niña describía con tanta emoción. Aunque no podía ver su rostro, podía imaginar sus ojos brillantes y sus gestos animados. Poco a poco, la oscuridad en la que vivía se iluminó con la presencia de Maribel, quien sin saberlo estaba devolviéndole las ganas de vivir. Un día, mientras compartían un pan dulce y café recién hecho, Maribel le preguntó a Dolores cómo había aprendido a coser. La pregunta despertó recuerdos profundos en la anciana, quien suspiró antes de responder con voz nostálgica. Le contó cómo su madre le había enseñado, guiando sus pequeñas manos sobre la tela, mostrándole cómo unir los retazos para crear algo hermoso. Recordó aquellas tardes en las que el sol se colaba por la ventana de su antigua casa, iluminando el taller mientras el sonido rítmico de la máquina de coser llenaba el aire. Dolores describió la emoción de ver su primera prenda terminada, un vestido azul con encajes blancos que hizo para una muñeca vieja. Maribel escuchaba fascinada, sus ojos abiertos de par en par mientras imaginaba aquella escena. La voz de Dolores se quebró al recordar cómo su madre la había abrazado con orgullo, diciéndole que tenía manos mágicas. La emoción era palpable, y por un momento, Dolores sintió que podía ver esos recuerdos con claridad, como si estuvieran frente a ella. Animada por la curiosidad de Maribel, Dolores comenzó a contarle más historias de su juventud, de los vestidos que había creado para bodas, bautizos y fiestas. Le habló de las sonrisas en los rostros de sus clientas al probarse sus creaciones, del brillo en sus ojos al verse hermosas en el espejo. Le relató cómo elegía cuidadosamente las telas, cómo combinaba los colores y cómo bordaba detalles que contaban historias propias. Cada puntada era un acto de amor, una dedicación que iba más allá de la simple costura. Maribel la escuchaba con admiración, dándose cuenta de que Dolores no solo había creado ropa, sino recuerdos imborrables en la vida de muchas personas. La anciana sonrió al recordar cómo las novias le agradecían con lágrimas de felicidad, cómo las madres le confiaban los trajes de sus hijos con orgullo y cómo había tejido no solo hilos, sino lazos de cariño con su comunidad. Maribel, con la espontaneidad de su juventud, le preguntó por qué había dejado de coser. Dolores sintió un nudo en la garganta, su sonrisa se desvaneció y el aire pareció volverse pesado. Explicó en voz baja cómo su visión se había vuelto borrosa, cómo las sombras se apoderaron de sus ojos hasta que las telas y los hilos se convirtieron en manchas indistinguibles. Contó entre susurros cómo intentó seguir cosiendo, forzando sus ojos hasta que el dolor fue insoportable y las puntadas torcidas destrozaron su orgullo. Con lágrimas silenciosas, confesó que guardar su máquina de coser fue como enterrar una parte de sí misma. Maribel la escuchó con el corazón encogido, tomando su mano en señal de apoyo. Dolores sintió el calor de sus dedos pequeños y por un instante su dolor pareció menos intenso. Maribel le dijo con firmeza que aunque no pudiera ver, su talento seguía vivo en sus historias y en sus recuerdos. La niña creía que había algo más que Dolores podía hacer, aunque aún no sabía qué. Esa noche, después de que Maribel se fue, Dolores se quedó pensando en sus palabras.
Se sentó junto a la ventana con Mimi en su regazo, acariciando el suave pelaje de su gata mientras recordaba las risas de Maribel y su voz llena de entusiasmo. Nadie la había visto así en mucho tiempo, nadie había creído en ella desde que perdió la vista. Sintió como un calor suave se extendía por su pecho, una chispa de esperanza que hacía tanto no sentía. Las palabras de Maribel resonaban en su mente, recordándole que su valor no dependía de lo que sus ojos pudieran ver, sino de lo que su corazón podía crear. Por primera vez desde que su mundo se nubló, Dolores se permitió soñar. Se preguntó si sería posible encontrar un nuevo propósito, una manera diferente de dar vida a sus recuerdos y habilidades. Se dio cuenta de que Maribel había plantado una semilla en su alma, una posibilidad de renacer de la oscuridad. La noche envolvió la casa en silencio, pero el corazón de Dolores comenzó a latir con una fuerza renovada, una esperanza que creía haber perdido para siempre. Maribel siguió visitando a Dolores cada tarde, convirtiéndose en su compañera constante y en el rayo de luz que iluminaba sus días grises. La niña hablaba sin parar, relatando con detalle los eventos de la escuela, las historias de sus amigos y las travesuras que hacían en el pueblo. Dolores escuchaba cada palabra con una sonrisa en los labios, encantada por la vitalidad de Maribel, quien llenaba la casa de alegría y juventud. Pero no solo era la compañía lo que reconfortaba a Dolores, también era el interés genuino de Maribel por sus historias y recuerdos. La niña tenía una curiosidad insaciable, preguntando sobre la juventud de Dolores, sobre cómo eran las fiestas de antes, sobre las modas antiguas y cómo la costura había cambiado con el tiempo. Dolores se asombraba de cómo Maribel absorbía cada detalle, como si cada palabra fuera un tesoro invaluable. Poco a poco, Dolores comenzó a sentirse importante de nuevo, valiosa, como si su experiencia y sabiduría aún tuvieran un propósito en el mundo. Un día, mientras estaban sentadas en la vieja cocina de leña, compartiendo galletas de mantequilla que Maribel había traído, la niña hizo una pregunta inesperada. Quería saber si Dolores recordaba algún consejo especial que su madre le hubiera enseñado mientras aprendía a coser. Dolores se quedó en silencio, sus dedos acariciando suavemente a Mimi, quien dormía plácidamente en su regazo. Se sumergió en sus recuerdos, viajando en el tiempo hasta su niñez, cuando observaba a su madre trabajando con manos diestras y seguras. Recordó cómo su madre le enseñó a tratar cada prenda con amor y respeto, a entender que cada costura tenía un propósito y que incluso el hilo más pequeño podía marcar la diferencia. Dolores comenzó a hablar, compartiendo aquellos secretos de costura que había guardado en su corazón durante décadas. Maribel la escuchaba con los ojos brillando de emoción, tomando notas mentales de cada palabra. Sin saberlo, Dolores estaba transmitiendo un legado, uno que trascendía la vista y se tejía con el hilo invisible del amor. La conversación continuó hasta que el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que Dolores ya no podía ver, pero que sentía a través de la brisa suave de la tarde. Maribel, con su entusiasmo juvenil, sugirió que todos esos consejos y recuerdos no debían perderse. Le dijo a Dolores que su conocimiento era valioso y que muchas personas podrían beneficiarse de sus enseñanzas. Dolores rió suavemente, diciendo que eran solo consejos antiguos, cosas que ya no importaban en un mundo tan moderno. Pero Maribel insistió, argumentando que lo antiguo no era sinónimo de inútil, sino de sabiduría. La niña explicó que en su escuela les habían enseñado sobre la importancia de preservar la historia y las tradiciones. Dolores quedó en silencio, sorprendida por la pasión de Maribel y por la idea de que lo que había considerado trivial en realidad tenía un valor inmenso. Algo en sus palabras despertó una chispa en su interior, una posibilidad que nunca había contemplado. En los días siguientes, Maribel comenzó a llevar un cuaderno en el que anotaba cada consejo que Dolores compartía. La anciana se maravillaba al escuchar cómo la niña leía en voz alta lo que había escrito, dándose cuenta de que sus palabras cobraban vida de una manera que jamás había imaginado. Desde cómo elegir la aguja correcta según el tipo de tela hasta trucos para quitar manchas difíciles, Dolores comenzó a recordar más y más conocimientos que había acumulado a lo largo de su vida. Le explicó a Maribel cómo reutilizar retazos de tela para hacer cosas útiles, cómo remendar ropa de manera casi invisible y cómo dar forma a un vestido para realzar la figura. Maribel escribía con rapidez, sus ojos iluminados con admiración y respeto.
Dolores sentía que su voz volvía a tener fuerza, que sus palabras volvían a tener sentido. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que su ceguera no podía apagar el brillo de su sabiduría ni el poder de su experiencia. Una tarde, Maribel llegó con un viejo laptop prestado de su maestra. Le dijo emocionada a Dolores que había decidido convertir todos sus consejos en un libro, un manual que preservara su conocimiento y ayudara a otras personas. Dolores se quedó sin palabras, una mezcla de incredulidad y emoción llenó su pecho. Nunca había pensado en escribir un libro, nunca había considerado que su vida y sus enseñanzas pudieran ser dignas de algo tan importante. Se sintió abrumada, sus manos temblaron mientras tocaba el cuaderno lleno de sus palabras. Maribel le dijo con firmeza que no era solo un libro, sino un homenaje a su vida, una manera de inmortalizar su legado. Dolores no pudo contener las lágrimas, lágrimas de emoción y gratitud. Abrazó a Maribel con fuerza, sintiendo como su corazón se llenaba de una calidez que hacía mucho no sentía. En ese instante comprendió que no solo estaba compartiendo sus conocimientos, sino también su amor por la costura, su historia y su espíritu. Sin saberlo, Maribel no solo estaba ayudándola a crear un libro, sino a reencontrarse con ella misma. La creación del libro se convirtió en un proyecto que unió a Dolores y Maribel de una manera que ninguna de las dos había imaginado. Cada tarde, Maribel llegaba con el viejo laptop bajo el brazo, su entusiasmo iluminando la habitación. Se sentaba junto a Dolores y comenzaba a teclear mientras la anciana relataba sus conocimientos con voz serena y dulce. Las palabras fluían con naturalidad, como un río de recuerdos que había estado esperando salir a la luz. Dolores hablaba de las telas que solía elegir, de cómo sentía su textura bajo las manos y cómo los colores cobraban vida en su mente. Explicaba las técnicas que aprendió de su madre y los trucos que perfeccionó con los años. Maribel escribía sin descanso, sus dedos bailando sobre el teclado mientras escuchaba atentamente cada detalle. Dolores sentía que estaba cosiendo nuevamente, no con hilos y agujas, sino con palabras y recuerdos que tejían su historia. El proceso de escribir el libro llenó los días de Dolores con un propósito renovado. La oscuridad que la había rodeado comenzó a desvanecerse, reemplazada por la esperanza y la emoción de compartir su conocimiento con el mundo. Se despertaba cada mañana con una sonrisa, anticipando las visitas de Maribel y las sesiones de escritura que tanto disfrutaba. La casa volvió a llenarse de vida, de risas y conversaciones interminables. Dolores descubrió que sus recuerdos eran más vívidos cuando los compartía, como si al contarlos lograra verlos de nuevo. Habló de los primeros vestidos que confeccionó, de cómo temblaban sus manos al cortar la tela por miedo a equivocarse. Recordó las lágrimas de emoción de una novia al probarse su vestido, la gratitud de una madre que veía a su hija radiante en un traje hecho con amor. Al revivir esos momentos, Dolores sintió que su vista ya no era tan necesaria, porque su corazón aún podía ver claramente las memorias que atesoraba. Con el paso de los días, Maribel notó cómo Dolores recuperaba su fuerza y alegría. La anciana ya no caminaba encorvada ni se aferraba al bastón con tanto miedo. Aunque seguía tropezando de vez en cuando, su risa había regresado, suave y melodiosa como un eco del pasado. Maribel admiraba la valentía de Dolores y su capacidad de transformar el dolor en inspiración. Le dijo un día, con voz sincera y dulce, que ella era la persona más fuerte que había conocido. Dolores se sonrojó, negando con la cabeza y diciendo que solo era una vieja ciega que había perdido su camino. Pero Maribel no aceptó esa respuesta. Le aseguró que, a pesar de su ceguera, ella había iluminado su vida y le había enseñado más que cualquier libro o maestro. Dolores se quedó en silencio, sus ojos nublados se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas arrugadas. En ese momento comprendió que su valor no dependía de lo que podía ver, sino de lo que podía enseñar. El libro tomó forma rápidamente, llenándose de páginas que rebosaban de sabiduría, consejos y anécdotas. Dolores compartió secretos antiguos sobre cómo remendar ropa sin que se note, cómo ajustar un vestido para realzar la figura o cómo transformar telas viejas en algo completamente nuevo. Maribel añadía sus propias ilustraciones, dibujando patrones y detalles según las descripciones de Dolores. Aunque la anciana no podía ver los dibujos, Maribel se los describía con esmero, pintando imágenes en su mente con palabras coloridas y detalladas.
Dolores sentía que podía visualizar cada ilustración, que los trazos de Maribel daban vida a sus recuerdos. Se maravillaba al darse cuenta de que, a pesar de su ceguera, su creatividad seguía intacta y que su legado estaba tomando forma de una manera que jamás había imaginado. Cuando finalmente terminaron el manuscrito, Maribel lo leyó en voz alta, página por página, con una emoción que hacía vibrar cada palabra. Dolores escuchó atentamente, cerrando los ojos y dejando que las frases la envolvieran como un abrazo cálido. Cada línea era un eco de su vida, de sus aprendizajes y de su amor por la costura. Sintió que estaba dejando un pedazo de su alma en ese libro, un legado que perduraría más allá de su tiempo. Maribel, con lágrimas en los ojos, le prometió que haría todo lo posible para que el libro llegara a muchas personas, para que su sabiduría siguiera inspirando a otros. Dolores la abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su joven corazón, agradecida por haber encontrado a alguien que la había salvado de la oscuridad y la soledad. Entendió que Maribel no solo había sido su compañera, sino también su guía y su fuerza. En ese instante, supo que no importaba si sus ojos ya no veían el mundo, porque su corazón había vuelto a ver la belleza de la vida. El día en que Maribel llegó corriendo con una carta en la mano, Dolores sintió que el tiempo se detenía. La niña irrumpió en la casa con el rostro iluminado de emoción, su voz temblando al anunciar que habían recibido una respuesta de la editorial a la que enviaron el manuscrito. Dolores se quedó inmóvil, sus manos temblaban mientras intentaba procesar la noticia. Maribel le describió el sobre blanco con letras elegantes y el logotipo de la editorial en la esquina superior. La anciana sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza que la dejó sin palabras. Maribel abrió la carta con cuidado y comenzó a leer en voz alta, su voz entrecortada por la emoción. La editorial había decidido publicar el libro. Querían compartir sus conocimientos con el mundo, creían en el valor de su experiencia y en la sabiduría de sus palabras. Dolores no podía creerlo. Su corazón latía con fuerza, sus ojos nublados se llenaron de lágrimas que no pudo contener. Se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio, sin poder expresar la gratitud y el asombro que sentía. Maribel la abrazó con fuerza, su risa dulce llenó la habitación mientras repetía una y otra vez que lo habían logrado. Dolores la rodeó con sus brazos frágiles, sintiendo el calor de su piel joven, el latido acelerado de su corazón. No podía ver el brillo en los ojos de Maribel, pero podía sentir su alegría, podía escuchar la sinceridad en su voz. Se quedaron así por un momento, abrazadas, compartiendo una felicidad indescriptible. Dolores se sentía como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. La oscuridad que había nublado su vida comenzó a desvanecerse, iluminada por la esperanza y el amor que Maribel le había devuelto. Nunca imaginó que algo así sería posible, que sus conocimientos, aquellos que consideró insignificantes, se convertirían en un libro que inspiraría a otros. Maribel le dijo con voz temblorosa que su historia cambiaría vidas, que sus palabras viajarían más lejos de lo que alguna vez pudo imaginar. Dolores sintió que su corazón volvía a latir con fuerza, que su alma recobraba la vitalidad que había perdido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. La editorial pidió una breve biografía de Dolores y una foto para la contraportada. La anciana rió nerviosa al escuchar la petición, diciendo que no tenía ropa bonita ni sabía posar frente a una cámara. Pero Maribel no aceptó excusas. La ayudó a elegir un vestido sencillo pero elegante, arregló su cabello con delicadeza y buscó a un fotógrafo local que la retrató con cariño. Dolores se sentía abrumada, como si todo aquello fuera un sueño del que temía despertar. No podía ver cómo había quedado la foto, pero Maribel le describió cada detalle con tanta precisión que la anciana pudo imaginarla claramente, su cabello gris cuidadosamente peinado, sus ojos apagados pero llenos de luz interior, su sonrisa suave y serena. Dolores se emocionó al escuchar la descripción, sintiendo que, aunque no podía ver su reflejo, Maribel le había mostrado la imagen de su alma renovada. El día del lanzamiento del libro, el pueblo entero se reunió en la pequeña plaza para celebrar a Dolores. Maribel la acompañó hasta el lugar, guiándola con paciencia entre la multitud emocionada. Dolores escuchaba murmullos de admiración, risas y felicitaciones a su alrededor.
Se sintió abrumada, sus manos temblaban mientras caminaba lentamente, apoyada en su bastón. Maribel le describía cada detalle, las mesas adornadas con flores, las sillas dispuestas bajo la sombra de los árboles, los carteles con la portada de su libro. Dolores se estremeció al escuchar cómo su nombre estaba impreso en aquellas páginas, cómo su historia había sido inmortalizada. Sintió el calor de las manos de sus vecinos, quienes se acercaban a felicitarla, a agradecerle por compartir su sabiduría. Cada palabra de cariño tocaba su corazón, sanando las heridas que la ceguera había dejado. Entendió que su vida aún tenía significado, que había trascendido sus limitaciones para convertirse en inspiración. Cuando Maribel le puso el libro en las manos, Dolores lo tocó con cuidado, recorriendo la suavidad de la cubierta, la textura de las páginas. Sus dedos temblorosos exploraron cada detalle, cada pliegue, cada borde. Maribel le leyó el título en voz alta, su voz emocionada y orgullosa, El hilo de los recuerdos, sabiduría y amor a través de la costura. Dolores sintió que su corazón se detenía. No podía ver el libro, pero podía sentirlo, podía imaginar cada palabra impresa, cada consejo compartido. Lágrimas de gratitud y felicidad rodaron por sus mejillas mientras abrazaba el libro contra su pecho, sintiendo que era mucho más que papel y tinta. Era su legado, su historia, su amor por la vida. Era una prueba de que, a pesar de la oscuridad, había encontrado la manera de seguir viendo con el corazón. Maribel le susurró al oído que ese libro era solo el comienzo, que aún había muchas historias por contar. Dolores sonrió, apretando la mano de Maribel con fuerza, sintiendo que su espíritu había renacido. Supo en ese instante que nunca más se sentiría perdida ni sola, porque había dejado una huella imborrable en el mundo. La historia de Dolores nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Cuando perdió la vista, creyó haberlo perdido todo, su oficio, su identidad y su propósito. Pero descubrió que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. A través de sus recuerdos y conocimientos, encontró una manera de compartir su amor por la vida, dejando un legado que tocará corazones por generaciones. Dolores aprendió que las pérdidas pueden transformarse en nuevos comienzos y que nunca es tarde para reinventarse. Su valentía y perseverancia nos enseñan que, sin importar la edad o las dificultades, siempre podemos encontrar un nuevo propósito y hacer una diferencia en el mundo. ¿Conoces a alguien que haya pasado por una historia similar de superación? ¿Tú mismo has enfrentado desafíos que parecían imposibles? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia y saber desde qué país estás viendo este video. Tu experiencia puede inspirar a otros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo mensajes de esperanza y motivación. Nos vemos en el próximo video.